Buenos días y buenas tardes a todos los presentes en la sala virtual. Nos complace ofrecerles el sexto y último taller virtual Sesgos en los estudios de intervención dirigido a los investigadores de Latinoamérica, especialmente aquellos del sector público que trabajan o manejan propuestas de investigación. Este evento es parte de la serie de webinarios sobre metodologías de investigación que se realizan dentro de la alianza que tiene la Organización Panamericana de la Salud y la Red Cochrane Iberoamericana para capacitar al personal que apoya a los sistemas nacionales de investigación, componente integral de los sistemas nacionales de salud en Latinoamérica. En el marco de este convenio hay dos líneas de acción. La primera está orientada a incentivar la producción de revisiones sistemáticas Cochrane a través de la entrega del premio OPS Cochrane, cuyas bases se podrían consultar al enlace que están viendo en este momento en la pizarra. Y la otra línea es la realización de los talleres virtuales. Desde el Centro Cochrane Iberoamericano, deseamos manifestar nuestro especial agradecimiento a la Organización Panamericana de la Salud por facilitar el uso de la plataforma Blackboard Collaborate, una herramienta fantástica para la realización de esta serie de actividades formativas en formato de talleres virtuales. Asimismo, deseamos dar gracias a nuestros colaboradores principales, Eliana Villanueva y Luis Gabriel Cuervo. Algunos ya conocen mi nombre, soy Marusia Tsanova del Centro Cochrane Iberoamericano en Barcelona, España. Me encargo de la coordinación técnica de las actividades formativas del centro y soy la moderadora del presente taller Sesgos en los estudios de intervención. Un estudio de intervención es un estudio epidemiológico, prospectivo, caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el investigador. En el análisis del estudio de intervención, se establecen relaciones entre las variables de resultado, de asociación o de casualidad. Existen diferentes diseños de estudios de intervención. En el webinario se expondrán las características principales de cada uno de ellos y los principales sesgos o errores que puedan presentar derivados de su diseño. La presentadora del webinario de hoy es mi compañera María José Martínez. Él es médico especialista en farmacología clínica, investigadora del Centro Cochrane Iberoamericano, principalmente involucrada en el diseño y coordinación logística de ensayos clínicos de la fase 3-4. Me gustaría recordarles que dirijan las preguntas que puedan surgir a través del chat a la moderadora. Asimismo, les recuerdo que a lo largo de los próximos días les enviaremos la presentación del taller en formato PDF y la respectiva grabación. Antes de despedirme, también quiero transmitir las gracias de todo el equipo que está involucrado en la organización de los webinarios por acompañarnos durante los últimos 6 meses. Ahora doy la palabra a María José Martínez para presentarles el tema de los sesgos en los estudios de intervención. Gracias. Bienvenidos al webinario que seguidamente presentaré. Se titula Sesgos en los estudios de intervención. El orden que seguiré será el siguiente. Definiré qué es un estudio de intervención, seguidamente tipos de estudios de intervención, definición de sesgo, tipos de sesgos en los estudios de intervención, cómo evitar los diferentes tipos de sesgos y un resumen del webinario. En principio, el estudio de intervención es un estudio epidemiológico prospectivo caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el investigador. En el análisis se establecen relaciones de asociación o de causalidad entre el resultado de las variables y la manipulación artificial. Por ejemplo, podemos cuestionarnos
si el ácido tranexámico reduce el sangrado posoperatorio en pacientes quirúrgicos respecto a la práctica habitual. El factor de estudio sería el sangrado posoperatorio, la manipulación artificial sería el ácido tranexámico y variables de resultado a través de las cuales mediríamos el efecto del ácido tranexámico sería el volumen de sangre posoperatoria, número de transfusiones, mortalidad. Estableceríamos la relación de asociación o de causalidad cuantificando las variables de estudio entre los grupos que comparamos, que sería el ácido tranexámico y la práctica habitual, y compararíamos sus resultados. ¿Cuáles son los tipos de intervención que existen? Hay diferentes clasificaciones dependiendo del enfoque que le demos. Por ejemplo, según la finalidad del estudio, el estudio puede ser preventivo, cuando se evalúan vacunas o se evalúa, por ejemplo, una dieta que disminuya el colesterol. El estudio puede ser diagnóstico, cuando se evalúan nuevos procedimientos diagnósticos, o terapéutico, cuando estamos evaluando medicaciones o técnicas quirúrgicas, por ejemplo. También el estudio de intervención se puede clasificar desde el punto de vista del diseño, si se focaliza en individuos o en grupos de individuos. Y, por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de estudio de clúster. También el estudio de diseño el estudio de intervención lo podemos clasificar en no aleatorizado o aleatorizado. Cuando es no aleatorizado son los estudios antes-después, el estudio controlado paralelo o cruzado, o un estudio con grupo control de casos históricos, o cuando es aleatorizado puede ser paralelo, cruzado o factorial. ¿Cómo es un estudio antes-después? Generalmente tenemos una población A que queremos investigar, en la cual se determinan valores basales, se aplica la intervención que deseamos evaluar y se mide el efecto de esta intervención a través de la medición de variables tras la intervención. Son variables de resultado posintervención. Y establecemos una comparación entre el resultado posintervención y el resultado basal. En un estudio controlado no aleatorizado, partimos de una población y la dividimos en dos grupos. En un grupo aplicamos la intervención de estudio y en el otro sirve de control. Se evalúan las variables de resultados, se obtienen los resultados y se comparan entre sí. El estudio aleatorizado paralelo se diferencia del anterior en que la selección de los grupos se hace al azar. Es decir, un individuo tiene la misma probabilidad de pertenecer a un grupo que a otro. De tal manera que igualmente pues, se distribuye al azar los individuos, a unos les corresponderá el grupo 1 y a otros el grupo 2, se evaluarán las variables de resultado, se obtendrán un resultado y se compararán entre sí. Otro tipo de estudio es el cruzado, aleatorizado cruzado. En este tipo de estudio, cada grupo recibe las dos intervenciones. Se aleatoriza primeramente a una intervención u otra y se establecen dos grupos. El grupo 1 recibe, por ejemplo, la intervención activa y el grupo 2 es control. Posteriormente, el grupo 1 será control y el grupo 2 se le aplicará la intervención. Así tendremos 4 resultados, uno antes del cruzamiento de las intervenciones, por ejemplo, correspondería al resultado R1A y al R2A, y otros 2 resultados al final del estudio, que sería el R1B y el R2B. Podríamos comparar los resultados antes del cruzamiento y también después, al acabar y finalizar el estudio. Un estudio más complejo es el estudio aleatorizado factorial.
que tiene de particular que se evalúan dos intervenciones en las cuales se quiere aprovechar la logística del estudio y evaluar dos intervenciones en una determinada patología. Es interesante este tipo de estudio porque se puede ver si hay interacción entre las dos intervenciones, que se pueden potenciar o que se pueden disminuir. Y se establecen diferentes comparaciones con diferentes medidas de resultados, que son las que están en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Si comparamos A con B, tendríamos el resultado 1, A con C, el 2, y así sucesivamente tendríamos hasta 6 resultados. También el estudio factorial puede ser de brazos paralelos, como el que enseño aquí, o también puede ser más complejo, en el cual primero se aleatoriza a una intervención, a la intervención A o control, y dentro de este grupo, de la intervención A, se puede aleatorizar a la intervención B y al control. Y asimismo, en el grupo de control, se puede aleatorizar a la intervención B y al control. De tal manera que igualmente, al final, tendremos 6 resultados de la comparación de cada grupo entre sí. Cuando hablamos de estudios de intervención, tenemos que pensar que estamos en la parte alta de la pirámide, o sea, en estudios que tienen una calidad de evidencia elevada. Sin embargo, estos estudios no están exentos de sesgos. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es un error sistemático o desviación de la verdad. Y lo que puede pasar, si se produce un sesgo, es que se sobreestimen o infraestimen el efecto de la intervención. Tenemos que distinguir el sesgo de lo que es un error aleatorio. El error aleatorio generalmente produce resultados imprecisos. Sin embargo, el error sistemático o sesgo produce resultados que no son válidos. Así, el error aleatorio tiene baja precisión, ninguna de las observaciones coinciden entre sí en el resultado, mientras que el error sistemático o sesgo, las observaciones coinciden entre sí en el resultado. El error aleatorio, el valor medio de las observaciones se acerca al valor verdadero, mientras que el error sistemático, el valor medio, se aleja del valor verdadero. El error aleatorio se corrige aumentando el tamaño muestral porque se aumenta la precisión del estudio. Sin embargo, el error sistemático, aunque se aumente el tamaño muestral, persiste el error. Por tanto, el error aleatorio se produce al azar, no afecta la validez del estudio y puede reducirse aumentando el tamaño muestral o la precisión de las estimaciones. ¿Por qué se produce el error aleatorio? Pues a veces se produce porque hay una variabilidad en el muestreo, es decir, nosotros escogemos una determinada muestra de la población que puede ser ligeramente diferente a otra muestra que cogemos de la misma población. O sea, puede ser un poquito diferente esta muestra a la población global. Y a medida que aumentamos el tamaño muestral, se va haciendo más representativa de la población seleccionada y este error se disminuye. Por otro lado, también puede haber una variabilidad en las mediciones que se asocia a los instrumentos de medida y se mejora aumentando la precisión de los instrumentos de medida. El error sistemático o sesgo se produce de forma sistemática, afecta la validez interna del estudio y aunque aumentemos el tamaño muestral, no se corrige. ¿Cuáles son los tipos de sesgos en los estudios de intervención? Bien, en los estudios antes-después se producen principalmente dos tipos de sesgos. Uno es el que se asocia a cambios temporales, es decir, que muchas enfermedades se autolimitan.
Si nosotros realizamos una intervención en una enfermedad que se autolimita, igual concluimos que la intervención es eficaz y, sin embargo, es la propia enfermedad que ha remitido. Por otro lado, también en los estudios hay un fenómeno de regresión a la media. Es decir, que hay una tendencia de que los valores extremos vuelvan a tomar el valor medio de la población de ese estudio. Esto pasa cuando se repite o se quiere reproducir el estudio. Y generalmente se puede producir en aquellas variables de resultado que dependen de un proceso de aprendizaje, por ejemplo, de una técnica quirúrgica. A medida que el cirujano vaya teniendo experiencia, va a ir haciendo mejor el trabajo y se acercará más al valor de la media. Por otro lado, también pues a veces en la determinación de ciertas medidas puede haber un error que se corrige a medida que se van repitiendo las determinaciones. Por otro lado, ¿cómo se puede corregir los cambios temporales y la regresión a la media? Pues simplemente controlando el estudio, es decir, incluyendo un grupo control en el estudio. Así, los dos grupos tendrán, se neutralizará el efecto de los cambios temporales y de regresión a la media. Pero el estudio controlado tiene un problema porque tiene un problema de selección de los individuos. Es decir, no sabemos si aquellos individuos que hay en un grupo se asemejan a los del otro grupo. ¿Por qué? Porque no se ha realizado de manera aleatorizada la selección de los grupos. Y esto se puede visualizar gráficamente. Imaginaros que tenéis una población de gordos y flacos, como el que muestra la diapositiva, y que hacemos un estudio controlado, en el cual no hemos usado la aleatorización. Nos puede pasar que los gordos estén en un grupo y los flacos en otro. Evidentemente, aquí vamos a tener un sesgo de selección. El estudio controlado aleatorizado, por tanto, corregiría los cambios temporales, la regresión a la media y la selección de los individuos. Eso si se realizan correctamente, pero pueden tener errores. Así, visualizándolo gráficamente, en un estudio aleatorizado, la población se distribuiría, los dos grupos, se distribuirían de manera, o sea, las características de los grupos serían muy similares, pues que se distribuirían los gordos y flacos de manera muy similar entre ambos grupos. Y por tanto, cuando se hace un estudio de intervención controlado y aleatorizado, lo que se busca es que los grupos sean similares para poder comparar adecuadamente y medir el efecto de la intervención, que es lo que queremos medir. Sin embargo, los estudios controlados y aleatorizados tienen problemas de sesgos también, si no se realizan adecuadamente o si hay un problema de diseño. Y vamos a repasar estos tipos de sesgos, los más importantes. Por ejemplo, pueden tener un sesgo de selección, de realización, de detección, de desgastes, de múltiples análisis o de publicación de los resultados. El sesgo de selección puede ocurrir porque el procedimiento de generación de la secuencia de asignación de las intervenciones no es aleatorio. Es decir, se puede producir porque haya un error en la generación de esta secuencia aleatoria, o se puede producir simplemente porque el investigador no la respeta. Por otro lado, también se puede producir un sesgo de realización. El sesgo de realización es
cuando el paciente conoce qué intervención le corresponde, porque el paciente puede tener expectativas positivas o, por el contrario, desmoralizadoras cuando no le corresponde la intervención deseada, y puede dejar de cumplir el protocolo del estudio o puede apuntarse a cointervenciones, y entonces se puede producir un sesgo de dilución, que es que los pacientes se cambian de grupo tras ser aleatorizados. Por otro lado, si el investigador conoce la asignación de los pacientes, puede valorar con mayor subjetividad las variables de resultado en función de las expectativas que él tiene en relación a la intervención que se está aplicando y evaluando. O, por el contrario, lo que puede pasar es que recoja con más detalles los resultados o desenlaces de un grupo que otro, simplemente por las expectativas que tiene el investigador. En este caso, estaríamos hablando de un sesgo de detección. Cuando se producen pérdidas en el estudio, los pacientes que finalizan pueden diferir tanto variables conocidas como desconocidas, incluso si el número de pacientes perdidos es idéntico en los grupos comparados. A esto le llamamos sesgo de desgaste o atracción. Por otro lado, también ocurre que a veces cuando los estudios son negativos, con resultados negativos, o cuando son estudios con un número importante de pacientes, pues es muy fácil hacer múltiples análisis de subgrupos. Cuanto mayor número de análisis de subgrupos se haga, mayor es la probabilidad de encontrar asociaciones que son erróneas. Este es el ejemplo de un estudio que se publicó en 1988, en el cual se evaluó la streptoquenosa endovenosa, la aspirina oral o ambas, en 17.187 pacientes que sufrieron un infarto agudo de miocardio. Los investigadores hallaron que los pacientes que eran del signo zodíaco Libra y Géminis la aspirina no tenía efecto en este tipo de pacientes y sí en el resto. Evidentemente es un resultado ilógico, pero se mostró asociación. Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de hacer múltiples análisis de subgrupos para no encontrar asociaciones que son completamente erróneas. Los estudios con resultados negativos suelen no publicarse y tenemos un sesgo de publicación en este caso. Y a veces también se publican estudios en el cual se focaliza en variables de resultados que son positivas y se obvian las que son negativas. Hay un reporte selectivo de los resultados. En este caso también estamos hablando de un sesgo de publicación. ¿Cómo podemos evitar los diferentes tipos de sesgos? La generación aleatoria de la secuencia de asignación de la intervención evita el sesgo de selección, evita diferencias sistemáticas entre los grupos y controla factores conocidos y desconocidos que pueden influir en los resultados. Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior serían personas gordas y flacas. En general estarían distribuidas de una manera uniforme entre ambos grupos de comparación. ¿Cómo se puede generar una secuencia aleatoria correcta? Pues a través de una tabla de números aleatorios, generarla informáticamente, realizando una randomización estratificada o por bloques, por minimización, también por otros métodos como el lanzamiento de una moneda, barajar cartas o sobres, tirar los dados, sortear. ¿Cuáles son las formas incorrectas? Pues las formas incorrectas son aquellas que es predecible qué intervención le corresponderá al próximo paciente.
Y estas formas pueden ser casi aleatorias, como la fecha de nacimiento, el día de la visita, el número de historia clínica, la asignación alterna, es decir, a este paciente le toca A, al siguiente le toca B, o puede ser no aleatoria, seleccionar según el médico o el participante o el resultado de una prueba. El enmascaramiento de la secuencia de aleatorización evita el sesgo de selección, previene cambios de orden en la inclusión de pacientes y previene seleccionar a quién reclutar. De manera adecuada sería pues una asignación centralizada a través de una web, telefónicamente o de un servicio de farmacia, ajeno a los pacientes. También es adecuada si se hace una numeración secuencial de sobrecerrados y opacos, o una numeración secuencial e idéntica de las cajas de los tratamientos a la secuencia de aleatorización. Inadecuada es cuando es predecible, cuando, por ejemplo, los investigadores conocen la secuencia. Los sobres no están suficientemente enmascarados o la secuencia no es aleatorizada y es predecible. Si enmascaramos si cegamos a los pacientes y al personal que aplica la intervención, evitaremos el sesgo de realización. El enmascaramiento de los pacientes y personal que aplica la intervención en los participantes evita respuestas condicionadas, mejora el cumplimiento del protocolo. Es menos probable que los pacientes busquen intervenciones adicionales y es más probable que finalicen el seguimiento en el estudio. Si se cegan a los investigadores, se evita la transferencia de preferencias. El investigador puede tener preferencia por una intervención más que otra y esto le puede transmitir al paciente y le puede crear una expectativa mejor o peor. Se evita la administración de cointervenciones o ajustes de dosis y también la exclusión de participantes. Por otro lado, si se enmascara al evaluador, también se evita el sesgo de detección. Se evita que se mire con más detenimiento un grupo que otro. Por otro lado, cuando tenemos un sesgo de desgaste, una manera de minimizarlo es realizar un análisis por intención de tratar. El análisis por intención de tratar es incluir a todos los participantes y analizarlos según el grupo al que han sido aleatorizados, independientemente de si recibieron la intervención, se desviaron del protocolo o se retiraron del estudio. Antes he mencionado que hacer múltiples análisis de subgrupos puede ser perjudicial porque podemos encontrar asociaciones que son erróneas. Por ello, el análisis de subgrupo generalmente debe especificarse antes de analizar los datos, debe estar científicamente justificado y si se realiza después de analizar los datos, debe de especificarse como un análisis post-hoc. El resultado se ha de interpretar con precaución y debe servir de hipótesis de un nuevo estudio. Por otro lado, para evitar el sesgo de publicación, desde hace unos años han aparecido iniciativas como registrar el protocolo de los ensayos clínicos o de los estudios de intervención aleatorizados en registros públicos como por ejemplo el clinicaltrials.gov. Y también hay un compromiso de los investigadores y de las revistas de publicar los resultados independientemente de si son positivos o negativos. Así, resumidamente, podemos decir que el sesgo de selección se evita
realizando una asignación aleatoria y ocultando la secuencia de aleatorización. Que el sesgo de realización se evita enmascarando o cegando a los investigadores y a los participantes. Que el sesgo de detección se evita enmascarando a los evaluadores en la valoración del desenlace. El sesgo de desgaste se corrige o se minimiza a través de un análisis por intención de tratar. Y por último, que el sesgo de publicación de resultados se corrige o se puede minimizar si se publica el protocolo en una base de datos pública. En resumen, podemos decir que dentro de los estudios de intervención, el estudio aleatorizado es el óptimo para evitar el sesgo de regresión a la media, cambios temporales y sesgo de selección. Sin embargo, el estudio aleatorizado no está exento de sesgos si no se diseña y ejecuta adecuadamente. Gracias por vuestra atención. Seguidamente pasaremos al turno de las preguntas. Gracias. Hola. Han preguntado en qué consiste la minimización. Esta es una manera de distribuir a la población estudiada en grupos. Se realiza, los primeros 10 pacientes se aleatorizan y después los subsiguientes se van emparejando según características de los primeros 10 pacientes aleatorizados. Por ejemplo, si se aleatoriza 10 pacientes y el primero es gordo, pues todos los gordos irán al grupo 1. Por ejemplo, es una manera de hablar. También se pueden emparejar por otras características, por ejemplo, que sean mujeres o que tengan una determinada edad. Y así se van emparejando. Esto es una manera, no es propiamente una aleatorización, se le parece, se utiliza en estudios más bien con una n baja, para que estén lo máximo de equilibrado las diferencias entre los grupos. Uno de los asistentes pregunta cuándo recomendamos que se debe incluir el análisis por protocolo. Yo considero que se debe incluir siempre, pero especialmente cuando hay pérdidas. Cuando hay unas pérdidas importantes es casi mandatorio y en general yo lo haría siempre. Se podría establecer después una comparación entre el análisis por intención de tratar y el análisis por protocolo. O sea, así resumiendo, diríamos que el análisis por protocolo es recomendable hacerlo siempre, pero puede tener sesgos si hay muchas pérdidas y entonces es conveniente hacer un análisis por intención de tratar. Y también es muy recomendable comparar el resultado del análisis por intención de tratar y con el por protocolo. Si no hay diferencias entre ambos análisis, podemos decir que el de protocolo prácticamente no está sesgado y es fiable. Y si hay diferencias, pues más bien se habría de escoger el resultado del análisis por intención de tratar. Uno de vosotros preguntáis que qué diferencia hay en cuanto a sesgo de selección entre un estudio de cohorte y un estudio no aleatorizado controlado paralelo. Bueno, la diferencia clave es
que estamos haciendo una intervención. Estamos deseando o evaluando una intervención que es activa. En el estudio de cohortes simplemente somos observadores. Observamos la realidad, distribuimos a la población, puede ser que en varios grupos, pero nosotros no intervenimos sobre esa población. Nada más que estamos observando qué pasa. Sin embargo, en un estudio de intervención estamos aplicando una medida para ver qué efecto se produce en la población. Y esta es la diferencia fundamental. Arturo pregunta que cuál es el objetivo de los estudios cuasi experimentales que no son aleatorizados. Dice que de entrada tienen el sesgo de selección. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que a veces los investigadores se animan a hacer este tipo de estudios. Si estuvieran mínimamente bien orientados, los evitarían. Los evitarían porque es bien fácil hacer una secuencia aleatorizada y distribuir a los grupos según una secuencia aleatorizada. Hola, Adrián pregunta qué puede decirnos de los diseños de N1. Bueno, esto sería un estudio prácticamente antes-después, para ver el efecto en un individuo de una intervención determinada. Puede producirse cuando el outcome que se valora es muy dependiente de los individuos, muy subjetivo, por ejemplo. También cuando se está probando por primera vez una medicación, por ejemplo, para ver el efecto que causa en un individuo. Son estudios, supongo que más bien exploratorios, más que para concluir que aquella intervención es eficaz. Bueno, Diana pregunta que qué sesgos se presentan en los diseños de ensayos comunitarios. Bueno, generalmente son estudios bastante más complejos porque ya analizan grupos de individuos o poblaciones más que individuos. Y creo que se presentan sesgos que pueden reunir casi todos. Bueno, todos los que se refieren a estudios controlados, ¿no? Porque si es aleatorizado, se pueden minimizar, pero creo yo que son estudios complejos y que pueden presentar sesgos de selección y también son más complejos. Yo diría que son estudios complejos que pueden presentar igualmente sesgos de selección, que sería el más importante de los sesgos. ¿Qué papel juegan los comités de ética científico en la aprobación de un estudio con sesgo? Bueno, esto es una cuestión que depende de cada comité. Muchas veces unos comités son más exigentes que otros y pueden rechazar la aprobación de un estudio simplemente porque no está bien diseñado. Se han dado casos de esto.
Lo que generalmente ocurre es que pasan con bastante frecuencia estudios que no tienen un adecuado diseño. Esto es una realidad, que igual los comités de ética habrían de ser cada vez más exigentes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un ensayo clínico controlado cruzado? Bueno, las ventajas es que muchas veces se aplica en variables que son subjetivas. Por ejemplo, se pueden aplicar cuando evalúas un tratamiento analgésico en la artrosis, por ejemplo, ¿no? Porque el paciente es su propio control y como es una variable subjetiva, el dolor, pues es bastante fiable. Sin embargo, tiene un inconveniente. El inconveniente principal que tiene el estudio cruzado es que puede tener un fenómeno de arrastre. Es decir, que si, por ejemplo, también se dan en pacientes con problemas psiquiátricos, por ejemplo, en pacientes depresivos, que se les dé un antidepresivo en el estudio, en el grupo 1, por ejemplo, y después es necesario un periodo de lavado, o sea, que el paciente no esté con ningún tratamiento farmacológico para que desaparezca el efecto del antidepresivo y se pueda seguir con el estudio y evaluar bien la fase de control que tendrá ese grupo. O sea, el problema fundamental del estudio cruzado es que el efecto de la intervención se puede arrastrar a la fase en la cual el grupo se somete como control. Entonces siempre hay que hacer un periodo de lavado. Luis me pregunta que cuándo es preferible elegir una aleatorización por bloques. Pues es bueno elegirlo cuando creemos que hay un factor que puede condicionar la variable principal. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un ensayo clínico en el cual se está evaluando un tratamiento para, por ejemplo, el ácido tranexámico, para disminuir el sangrado posoperatorio. Y este ensayo clínico lo estamos aplicando en una población que tiene una fractura de cadera. Y la opción para tratar esa fractura de cadera puede ser una prótesis parcial o total. El investigador sabe que la prótesis total sangrará más que la prótesis parcial. Por tanto, se puede plantear hacer una aleatorización dependiendo de si el paciente recibe una prótesis total o una prótesis parcial. ¿Para qué? Para que este grupo que va a sangrar más esté equilibrado y reciba tanto el tratamiento tranexámico como la hemostasia habitual y sus resultados se puedan comparar sin que sesgue los resultados globales del estudio. Ya lo he contestado. También. Me preguntan que qué sesgos se pueden presentar en los estudios de no inferioridad.
Yo creo que el primero es no tener haber realizado un cálculo de tamaño muestral adecuado y no haber hecho las asunciones adecuadas para calcular el tamaño adecuado y concluir que no hay inferioridad entre los grupos que se comparan. A partir de aquí, pues podría tener los mismos sesgos que un estudio aleatorizado y paralelo. ¿Cómo se realizan los registros públicos de ensayos clínicos? Bueno, es bastante sencillo. Hay webs que son públicas, en la cual, por ejemplo, clinicaltrials.gov, se entra en la web y solicitan una serie de datos como el título del estudio, quién es el promotor, etcétera, etcétera. Esto da opción a un password y una entrada que permite la entrada de los datos más completos. Después sigue un proceso de revisión del protocolo, de que todas las cuestiones que solicita esta base de datos estén cumplimentadas. Una vez que están cumplimentadas, se envía a las personas que controlan esta página web y una vez han dado el OK, se publica. O sea, y es no precisa financiación para registrarse, es totalmente gratuita. La única cosa para que pueda ser finalmente publicado es que se cumplimenten las preguntas del cuestionario para hacer posible el registro del ensayo clínico. Son preguntas sobre quién es el promotor, los investigadores, el diseño del estudio. Una vez que se cumplimenta eso adecuadamente, pues sigue una serie de procesos y finalmente se publica. ¿Nelly? Nelly ya le he respondido. Graciela pregunta, ¿el sesgo de publicación en realidad se cumple? Graciela pregunta si el sesgo de publicación en realidad se cumple. Mejor dicho, en la actualidad se ve que se publican los resultados negativos. Bueno, esto hay personas que investigan sobre este punto, pero no tengo constancia ahora, pero no quiere decir que no lo haya, ya de un estudio que haya comparado a los estudios recientes que se publican negativos con los que se publicaban pues hace 10 años. Yo creo que ha progresado, pero todavía falta mucho por mejorar. No tengo constancia de un estudio de estas características, pero puede ser que esté publicado. Dice Arturo pregunta, cuando la aleatorización no ha podido controlar las posibles variables confusoras en los grupos, ¿se puede realizar análisis multivariado al final del estudio? Claro que sí, claro que sí. Es una manera de corregir posibles sesgos. Sí. José Palacios pregunta, en estudios realizados dentro de comunidades rurales con población dispersa, ¿qué método de aleatorización es el más recomendado? Yo creo que para aleatorizar a los pacientes, bueno, evidentemente podría ser telefónicamente o una web. Si no se tienen muchos medios económicos, telefónicamente sería lo adecuado. Si además hay limitación a nivel telefónica, también los sobres cerrados también sería adecuado.
Laura pregunta, de los sesgos, ¿cuál es el que podría llamarse el peor de todos? Bueno, yo creo que los dos peores, no uno solo, uno sería aquellos sesgos en los cuales bueno, el peor de todos, diríamos, el sesgo de selección sería el peor. ¿Por qué? Porque es muy importante que los dos grupos sean muy similares para que solamente, si se establecen diferencias, las podamos atribuir al grupo, a la intervención, o no. Puede ser que el grupo control tenga mejores resultados que la intervención, pero que si hay diferencias la podamos atribuir a la intervención que estemos realizando, sea la intervención activa o el grupo control. Los otros, parte de ellos se pueden corregir o a través de realizar un análisis por intención de tratar, o a través de hacer un análisis multivariado, ajustando por factores que puedan diferir entre los grupos, etcétera, etcétera. ¿Qué muestra sería la mínima necesaria cuando quieres hacer análisis de subgrupos en una intervención por protocolo? La verdad es que más que la muestra, habría que plantearse si tiene sentido el análisis por subgrupos, si tienes una población pequeña. Cuando ya tienes una población importante, es si tiene sentido, si es razonable científicamente hacer el análisis de subgrupo. También una manera de verlo también es, por ejemplo, siempre hemos de pensar que un análisis de subgrupo va a generar hipótesis. No va a resolver una pregunta, va más bien a generar una hipótesis que luego tendrá que ser testada con un tamaño muestral adecuado. O sea que yo creo que no hay un tamaño mínimo, simplemente es que pensar que una N pequeña de 50 pacientes no te va a proporcionar una gran información y que sea fiable. Y más bien hay que pensar en lo que puede ser razonable dentro del estudio que tenemos, con la N que tenemos. ¿Podrías darme ejemplo más claro del sesgo de regresión a la media? Vale, un ejemplo sería, por ejemplo, queremos medir la tensión arterial de una población y se mide, tenemos varias enfermeras que determinan en una población X la tensión arterial. Hacemos una primera medición y resulta que hay pacientes que se sobresalen de la media. Si la media en nuestra población es de 13,7, resulta que hay algunos que tienen 18 o 10 y otros que tienen 9,5 o 9,6. Estos volvemos a repetir el estudio y vemos que estas personas que tenían estos datos tan dispersos con respecto a la población media se han corregido. Esto se puede deber a que simplemente pues, se determinó la tensión arterial en un momento
en que los pacientes estaban como estaban. O se puede deber y en otro momento pues ha cambiado ese valor de tensión arterial. También se puede deber a que las evaluadoras pues tienen también su pequeña variabilidad en la determinación de la tensión arterial. Saúl pregunta, ¿existirá interés de las revistas en publicar cuando los resultados no son los esperados? Yo creo que nosotros somos los que hemos de generar este interés. E insistir, si una revista deniega la publicación del estudio, insistir en otra revista diferente. Yo particularmente me he encontrado con resultados negativos que se han conseguido publicar. Es cuestión de defender el estudio, ¿no? Y defender que también es bueno que mostrar que también existen resultados negativos. Nos preguntan o nos hacen el comentario que tan válidos son los resultados de un ensayo clínico donde los grupos de intervención no fueron homogéneos. Más bien es una pregunta. Lili López dice que los resultados de un ensayo clínico donde los grupos de intervención no fueron homogéneos, ¿cómo fueron de válidos, ¿no? Yo entiendo que está preguntando eso. ¿Cuán válidos son los resultados de un ensayo clínico en el cual los grupos de intervención no fueron homogéneos? En relación a esto, yo creo que lo que se tiene que hacer es analizar por qué los grupos no son homogéneos, si es un problema de la aleatorización que no ha sido adecuada o es un problema de desgaste, de que se han perdido pacientes, y encontrar la justificación a lo que ha pasado, ¿no? Los resultados, bueno, yo creo que aunque el ensayo clínico, los grupos no sean homogéneos, yo igualmente lo intentaría publicar, pero respondiendo a la pregunta de por qué se han producido estas diferencias. Y en cuanto a los resultados, nada más podríamos preguntarnos si esos resultados son bien diferentes de los ya publicados anteriormente o no. Si no fueran bien diferentes, podríamos pensar que tampoco se ha influido demasiado este sesgo en el estudio. Pero si fueran bien diferentes, la única cosa que cabe es generar hipótesis y repetir el estudio, porque toda información es válida, pero si hay un sesgo importante, no podemos concluir demasiado acerca de las intervenciones que se evalúan. Muchas gracias a todos los que han participado en el webinario de hoy. A lo largo de los próximos días les enviaremos la presentación del taller virtual junto con la grabación respectiva y además el link correcto de Cochrane Handbook, porque por un lapsus aquel enlace que estaba en la última diapositiva parece que no está correcto, y bueno, os enviaremos el enlace correcto para poder consultarlo. Una vez más, gracias a todos y hasta los próximos encuentros virtuales. Dentro de poco voy a proceder a remover los participantes de la sala. Gracias.